A todos, a todas. Es un gusto enorme poder estar presentando este nuevo libro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y hacerlo en el marco de la FILBEN, de la Feria del Libro de Venezuela. Entonces, doble gusto y doble honor poder abrir este espacio. Espacio que va a estar dedicado a la presentación de un libro de un querido intelectual conocido en toda América Latina y el Caribe. Se trata de Atilio Borón y se trata de este libro que tengo aquí, Atilio Borón, Bitácora de un navegante, teoría política y dialéctica de la historia latinoamericana. Si toda tradición tiene su primer día, la del intelectual que es Atilio, bueno, algunos dirán que inicia con una temprana lectura de Marx. Para mí, permítame, va un poquito más atrás, incluso diría a los orígenes de la ilustración rioplatense y a la figura de Mariano Moreno, ¿no? Llamando a que los intelectuales en aquella época, ¿no? La gente de saber, salieran del aislamiento del pensamiento colonial y comenzaran a comunicar sus ideas. Yo creo que hay en la figura del intelectual que es Atilio Borón una conexión con la figura de Mariano Moreno. En ese, insisto, sentido llamado a que los intelectuales salgan de los aislamientos, salgan de los lugares donde, de las bibliotecas, ¿no? Del ostracismo y puedan poner sus ideas en comunicación y en una divulgación más amplia. Hay otra tradición también que ha iniciado Atilio en Claxo, cuando fue su secretario ejecutivo y que nos pone hoy aquí, y es la de construir una red académica que dialogue, que trabaje, que escuche, que se junte con los movimientos sociales, con los líderes políticos, y es el Claxo que tratamos, quienes hoy tenemos la tarea, la responsabilidad de trabajar allí, de honrar cotidianamente. Y creo que también hay una tradición que inaugura Atilio y que y que este libro plasma de una manera muy fuerte, que tiene que ver con una forma de pensar el trabajo intelectual y del intelectual con el mundo del trabajo, con los mundos del trabajo, articulando, estrechando, construyendo diálogos, contribuyendo, no pensando ni capturando el pensamiento y los saberes de los otros, sino poniendo a disposición el saber construido en la academia en un diálogo horizontal con otras formas de conocer, interpretar y transformar el mundo. Creo, para cerrar y darle lugar a Sabrina González, quien ha tenido un trabajo artesanal, delicado, pero sobre todo comprometido de compilar esta obra en diálogo permanente con Atilio, decía, creo modestamente, que este libro celebra a ese intelectual. Un libro que es el punto de llegada de una travesía, no la última sin lugar a dudas, y el punto de partida para quien quiera sumergirse en ese mundo apasionante de lecturas, de visiones de nuestra América que nos ofrece Atilio. Muchísimas gracias y Sabrina, tenés la palabra. Muchas gracias al pueblo venezolano, a quien saludo muy fraternalmente. La verdad es que es un pueblo al que estimo, quiero mucho y es una alegría poder presentar esta obra que, como me han enseñado Atilio, es su obra más reciente, ¿sí? Porque si algo complicó, positivamente esta publicación fue tener Atilio produciendo constantemente. Atilio es un intelectual que se ha ocupado y se ha preocupado por Ahí. Bueno, no sé si ahí. Así que un de los artículos de una obra
de capítulos en distintas publicaciones, algo que Atilio produce para distintos medios, es invitado, ¿no? Para mí ha sido un lujo poder hacer esta compilación junto con Atilio, pero además, como toda obra, él bien lo dice, es una obra colectiva. Es colectiva en el sentido en que él se ha nutrido de todos sus colegas, de sus estudiantes a lo largo de toda su trayectoria, pero además ha sido una obra colectiva con la gente de Claxo y con la gente del Centro Cultural de la Cooperación. Así que no quería dejar de agradecer muy especialmente a la actual secretaria ejecutiva de Claxo, a Karina Betaní, a Nicolás Arata, que ha tenido una paciencia infinita a lo largo de todo el tiempo que nos ha insumido la producción de este material, a María Fernanda Pampín, que ha recorrido también desde Claxo, conjuntamente conmigo, todos los avatares de esta publicación, ¿no? Así que hasta en este sentido experiencial ha sido una obra colectiva en un contexto de pandemia que nos ha complicado, nos ha tensado y nos ha mostrado la forma, ¿no? Y nuestra faceta más vulnerable. Creo que es particularmente importante poder hacer esta presentación para Venezuela, porque si hay algo que es caro al sentir de Atilio es el proyecto bolivariano y es el compromiso con los más vulnerables, con la defensa de los pueblos, y en este sentido presentar esta antología en el marco de la FIL es en lo personal un lujo que debo agradecerle a Atilio, mi maestro, mi mentor, y a Claxo porque ha sido efectivamente también la institución en la que ha llevado esta obra adelante y que ha confiado en mi persona para poder acompañarlos. Simplemente con estas palabras quiero cerrar agradeciéndole a Atilio particularmente y brindándole la palabra al siguiente interlocutor. Muchas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, Sabrina. Efectivamente compartimos ese honor, ese gusto de que este libro se esté presentando por primera vez en la Filben de Venezuela, y también vale recordarlo, ¿no?, de que este libro es el resultado de una alianza entre Claxo y el Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? Algo que yo omití en el principio y que ahora voy a rectificar. Dicho esto, le paso la palabra a Telma Lozano, una reconocida comunicadora social, periodista argentina, que bueno, va a compartirnos una mirada, una lectura del libro de Atilio. Telma, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por darme este honor de poder hablar del libro de Atilio, un libro extraordinario. Me lo devoré, a pesar de sus 800 páginas, un libro extraordinario. Y felicitar primero el trabajo y la dedicación, el amor de Sabrina González, que aportó a este libro, ¿no? Su prólogo maravillosamente bien escrito, además de cumplir con todos los objetivos que tienen los prólogos, es decir, ser una puerta de entrada, de invitación hacia un libro, condensar el contenido de la obra. Ella suma impresiones personales entrañables y reflexiones teórico-políticas de gran lucidez. También el prólogo de Francisco López Segura, en el que se subraya la amplitud y la maleabilidad extraordinaria que tiene Atilio, y que este libro de alguna manera es la prueba, lo refleja, para poder ofrecer de repente un artículo de batalla necesario para una coyuntura determinada, no por eso menos densa en su contenido, y de repente, en otro momento, sorprendernos con un ensayo medular, como puede ser Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina, de 1991, textos imprescindibles que están incluidos en esta antología esencial, o América Latina en la geopolítica imperial del año 2012, que fue premiado, el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, oportunidad en la que yo tuve de estar junto con Atilio en Caracas. Entonces podríamos decir que esta bitácora del navegante es disfrutable desde el inicio mismo, desde los prólogos, desde el primer capítulo, donde como una novela, Atilio nos lleva de la mano desde su familia italiana
por todo el recorrido de sus estudios, de sus exilios, de su instauración como Argenmex, ese exilio en México que todos los argentinos conocemos de qué se trata. Y luego, antes de este maravilloso capítulo de Atilio, no quería dejar de mencionar algo que también Sabrina agregó, que es hermoso, son las reflexiones y los elogios, los recuerdos de una serie importantísima de grandes intelectuales, muy, muy bien elegidos. Está, por ejemplo, la querida Carmen Borges, están las palabras de Noam Chomsky, está el expresidente, gran economista y también gran intelectual como es Rafael Correa, el Premio Nobel de la Paz de Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, está la lideresa colombiana Piedad Córdoba, también Abel Prieto, que fue ministro de Cultura de Cuba y hoy asesor de Raúl Castro, quien, por ejemplo, recuerda haber sido testigo, haber presenciado conversaciones entre Fidel Castro y Atilio, conversaciones e intercambios de utopías, ¿no? Todos estos elementos que yo estoy nombrando son parte también de esta antología, que de hecho incluye un texto de autoría de Fidel Castro en donde se refiere a Atilio. Bueno, leyendo la bitácora de un navegante, recordé de repente un consejo que daba Horacio, el gran poeta latino. Todos los estudiantes de letra tuvimos esa lectura, que pasar por esa lectura maravillosa y obligatoria. Horacio, el poeta latino que vivió también en tiempos de cambio, en tiempos de transformación, en tiempos interesantes, en el año 68 hasta el 6 antes de Cristo, y él escribió lo que se conoce como la Epístola de los Pisones, que es una larga carta justamente que le escribe para los hermanos Pisone, que tenían pretensiones literarias, y lo que hace Horacio es hacer primero un catálogo de las obras más importantes de griegos y romanos hasta ese momento, pero además volcar toda su experiencia como gran poeta, como fino intelectual, como escritor irónico, y le da los consejos, ¿no? Esta obra que también se conoce como arte poética, y lo recordé porque es esta asociación entre la bitácora y el libro de Horacio, porque lo que Horacio se pregunta en esa obra es ¿para qué sirve la poesía? Nada más y nada menos, ¿para qué sirve? Y entonces responde con dos verbos, docere y delectare. Docere, enseñar, y delectare, deleitar. Es decir, lo que concluye Horacio es que para que una obra, una poesía sea magnífica, sea de gran valor, tiene que conjugar las dos cosas, ser enseñanza y ser al mismo tiempo placer. Utilidad y placer y deseo, ¿no? Ser útil y bello, digamos. Y el libro de Atilio, la verdad es que cumple con ambas. En ese sentido, aporta fundamentalmente a la formación académica o al diagnóstico, como yo decía antes, de rayo láser de la coyuntura, propone salidas, propone alternativas y al mismo tiempo tiene esa agilidad, esa lectura de la novela, ¿no? Y como, bueno, por supuesto que es imposible dar cuenta de toda la obra, yo me aboqué a un texto, un ensayo que me encantó, que hace la referencia, en la que Atilio hace la referencia al gran alegato de Fidel Castro en el momento en que es detenido por el asalto al cuartel de Moncada, ¿no? Se llama Fidel, Introducción a la Historia me absolverá, y en un comienzo Atilio traza o incluye el texto de Fidel en una genealogía de textos claves, las 95 tesis de Lutero, el contrato social de Rousseau, el manifiesto comunista, el Estado y la revolución de Lenin. Luego desarrolla de alguna manera su biografía, la biografía de Fidel, con un marco político e histórico que explica el asalto, siempre
apelando incluso a recursos que me encantan, por ejemplo, el recurso de la crónica periodística. En este ensayo aparece una crónica de la época escrita por Marta Rojas, que habla justamente de ese instante en el que Fidel habla, ese silencio, ese momento de reflexión, lo que le producía todo el entorno. Y estas palabras finales, ¿no?, de Fidel, de condénenme, no importa, la historia me absolverá. Y siempre esto es lo que pasa con los textos de Atilio, que todo resuena al hoy. Yo pensaba cuando leía esto, que estas palabras hoy con otras dimensiones, con otros contextos, también pueden ser dichas por Lula, también pueden ser dichas por Cristina Fernández de Kirchner, también pueden ser dichas por Rafael Correa, ciertamente por Evo Morales, que acaba de demostrarnos la semana pasada que la palabra de la historia la tienen los pueblos, ¿no? Que los únicos que pueden condenar o absolver son los pueblos, aunque le pongan 1000 mordazas, 1000 trabas y 1000 trucos. Y hablando de Fidel, quiero destacar también que la bitácora incluye un hermoso texto de Atilio de la despedida, del momento en que uno se entera del fallecimiento del gran líder. Él estaba en Cuba y nos cuenta con el corazón y con la pluma, como él dice, aquel momento. También hay un artículo entrañable con homenaje a Hugo Chávez, en un momento especial. Él estaba en la Argentina, Hugo Chávez había venido a la Argentina porque asumía Cristina Fernández de Kirchner, y yo recuerdo aquel momento específico en el Centro de la Cooperación, cuando Hugo Chávez recita "Por aquí pasó Bolívar", estallaba ese auditorio de gente, no entraba más nadie, y fue realmente esos momentos mágicos en que nos hacía vivir Hugo Chávez, ¿no? Y al mismo tiempo, este momento de emoción y el texto riguroso y sólido del asesinato del comandante, ¿no? Con este cáncer de laboratorio, como lo llama Atilio. Entonces, hoy que estamos viviendo este momento de transformación, también este momento de pasaje, de cambio civilizatorio, este libro me parece que es un compañero de ruta, ¿no? Y en ese sentido yo hablaba recién del momento de Evo, y creo que es un momento histórico al nivel del momento en que se dijo no al ALCA. Yo creo que va a quedar en la historia de nuestra América como un momento de aquellos fundacionales, ese amor con que fue recibido Evo Morales otra vez en Bolivia después de 11 meses de golpe de Estado. Y también no quiero dejar de nombrar la grave crisis que creo que estamos atravesando, porque tengo la sensación de que en este momento histórico que vive el mundo, estamos en el continente americano atravesando los momentos justamente más importantes. Evo Morales es un ejemplo, y las elecciones, la grave crisis que está viviendo el imperio en este momento es otro. No solo quería mencionar un solo elemento, no solo no saber o disputar estas elecciones como se están disputando, sino hace pocos días se empezó a emerger una grave crisis dentro del Pentágono. El mismísimo jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, dijo frente al secretario de Defensa que acababa de nombrar Donald Trump, porque echó a Mark Esper y nombró a Christopher Miller así entre gallos y medianoche. El jefe del Estado Mayor Conjunto, frente al secretario de Defensa, le dijo concretamente que el ejército no está para defender ni a un rey, ni a un tirano, ni a un dictador, que no está para defender ni un país, ni una tribu, ni una religión, que lo único que estaba dispuesto a defender los militares es la Constitución. Un mensaje tremendo contra un Donald Trump que se resiste a irse. Y estos cambios, estas situaciones que estamos viviendo, quiero resaltar, y en este sentido me identifico con el libro de Atilio, porque tenemos el inmenso privilegio, el inmenso lujo de ser contemporáneos a todos estos cambios, a todos estos momentos importantes. Las movilizaciones que estamos viendo en Chile, en Colombia, en Perú, la siempre movilizada Venezuela, Argentina.
Entonces, este libro en ese sentido me parece fundamental. Y quiero terminar, nada, con agregarles algunos sentimientos de admiración que tengo hacia Atilio, más allá de su gran capacidad intelectual y de todo lo que nos ofrece, porque admiro su capacidad de trabajo impresionante, su fino humor, no lo he visto nunca ni enojado ni irritado, su disponibilidad. Yo como periodista he tenido la suerte de tenerlo siempre y tiene esa capacidad de poder, que no la tiene cualquier intelectual, de poder resumir para un flash, que es la radio y la televisión, pensamientos súper complejos y de la misma manera poder dar una cátedra o dar un discurso o dar una clase de gran profundidad. Y por último, bueno, además de esto, que sea su palabra necesaria, ¿no? Esta recopilación de 50 años, que por supuesto, como dijo Nico, no ha terminado. Creo que en este momento de crisis, de transformación, se convierte en un compañero de ruta, un compañero esencial para estos momentos de cambio. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Selma. Y ahora rápidamente le pasamos la palabra a Raúl Casal, viceministro de Cultura de Venezuela y, bueno, uno de los grandes mentores de la FILBEN. Raúl, tienes la palabra. Muchas gracias, Nicolás. La verdad, es un honor estar aquí con ustedes, reunidos. Es un honor tener a Atilio Borón en la FILBEN, en esta FILBEN que tiene unas características muy particulares. El año pasado lo tuvimos de invitado, hicimos todo, así como dice su libro, Bitácora de un navegante, hicimos que esa navegación, todo un periplo para que él pudiera llegar a Venezuela a la inauguración de la FILBEN y presentar su libro al día siguiente, El hechicero de la tribu. Y bueno, como buen navegante, como buen pedagogo, como un gran politólogo, como un gran pensador que es Atilio de nuestro tiempo, realmente para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, tener a Atilio siempre en Venezuela es para nosotros una alegría, sobre todo porque comprender una revolución como la revolución bolivariana, porque hay muchos dogmatismos dentro de la izquierda, hay muchas maneras de ver las realidades, y la de Atilio siempre nos da unas pistas sobre Venezuela y sobre América Latina y el mundo de una manera tal que, como buen político, como buen actor político, como buen pensador, nos lo da con una visión que nos los presenta de una manera desmenuzada, que nos hace mucho más fácil entender la realidad. Y esa es una de las cosas que Atilio tiene y que constantemente nosotros agradecemos siempre cada vez que Atilio se presenta en algún lugar, está dando un discurso, está entregando un artículo, estamos siempre atentos. Aquí en Venezuela es apreciado, sus libros son apreciados, todo lo que él representa siempre tiene un gran aprecio y admiración. Por tanto, tenerlo nuevamente en la FILBEN es para nosotros un gran honor. Desde el ministro Ernesto Villegas, nosotros nos quitamos la investidura aquí, yo no soy viceministro, no soy Ernesto Villegas no es ministro, nosotros, inclusive porque somos periodistas, tenemos un aprecio muy particular por él, sobre todo porque como periodistas siempre tenemos preguntas para hacerle y esas preguntas nos dan una perspectiva de la realidad que muchas veces no son tan fáciles de ver, y eso es algo que Atilio es en particular es un gran observador, y como gran observador, bueno, y marxista además, que no se, lo bueno de ese marxismo de Atilio es que no es que te dicta una cátedra de marxismo, sino que te dicta una cátedra de lo que nos está pasando en estos momentos, de la manera dialéctica, de la manera latinoamericana, de este punto de vista que no es un asunto meramente académico, sino que tiene
en eso que es lo académico, lo pedagógico, tiene esa virtud de la gran observación, esa observación que nos hace realmente comprender de una sola sentada, entender lo que sucede, lo que está pasando y lo que inclusive puede pasar. Cuando me dijo Nicolás que eran 800 páginas, caramba, nosotros dijimos, un libro de Atilio lo queremos en Venezuela. Ahora nos dijo 800, también lo queremos. Y vamos a hacer todo el esfuerzo por tenerlo para nuestro pueblo, porque sé que nuestro pueblo lo va a apreciar. Atilio sabe muy bien de todo el cariño que le tenemos. Mira, ahí está la portada, ahí está nosotros le decimos aquí mamotreto, pero en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque 800 páginas, como lo dijo la compañera antecesora, que periodista también, dijo que se leen con una facilidad, y eso es lo bueno, que lo agradable de la lectura, esa parte de escribir de una manera tal y de mostrar esto que nos está pasando, esto es lo que le pasó, esta nueva historia en América Latina. Bueno, contarla de esa manera, como la cuenta Atilio, se hace, como dicen el lector común, es digerible. Y esa manera amena en que habla, esa manera conversacional en que escribe Atilio, nos los hace agradable. 800 páginas pasan a ser ligeras, entonces no es nunca pesada su lectura. Y eso es lo que realmente agradecemos de Atilio, porque para mostrar las realidades, para mostrar esa observación aguda, se necesita también esa ligereza que se requiere para la comunicación. La ligereza aguda, no la ligereza que corresponde a que es menor, sino más bien lo agudo, ligero. Y eso es una virtud que tiene Atilio y que tiene eso de periodista también, ¿no? Que es la época de la comunicación, que es la época de decir las cosas puntualmente. Unos títulos como los que él coloca siempre dan en el clavo, y eso ya te dice hacia dónde apunta lo que va a decirnos Atilio. La verdad es un honor y esperamos no solamente tener el libro, que ya es un compromiso con Claxo y con el Instituto de la Cooperación. Vamos a tenerlo aquí en Monte Ávila, en nuestras librerías del sur, distribuido por todo el país, para que nuestro pueblo pueda acceder, puedan tener el libro de Atilio, así como tenemos los otros libros de él y que han sido realmente devorados, que rápidamente se agotan nuestras ediciones. Y bueno, muchas gracias, Atilio, por estar ahí, por estar con nosotros. Un intelectual como Atilio son los que necesitamos en toda América Latina. Muchísimas gracias, querido Raúl. Y bueno, todo como habíamos conversado, la intención y la disponibilidad de Claxo para que el libro se edite por Monte Ávila en Venezuela y, como tú decías, siga circulando el pensamiento de Atilio también por ese queridísimo rincón de nuestra patria, de nuestra gran América. Atilio, tienes la palabra. Bueno, hola, ¿qué tal? La verdad, muchísimas gracias. Realmente profundamente agradecido a las autoridades de Filben que me permiten una vez más estar ahí. El año pasado con Raúl y Ernesto estábamos presentando El hechicero de la tribu. Ahora la pandemia nos obliga a una presentación virtual, pero igual creo que va a ser importante, va a servir para que mucha gente sepa, y sobre todo si el libro luego sale por Monte Ávila, más todavía. La verdad que tenía que agradecer a tanta gente que terminaría esto sin hablar del libro, porque comenzando por Claxo y fundamentalmente la tarea enorme que hizo Sabrina González. Yo quiero decir claramente que si Sabrina no asumía esta tarea, esta compilación jamás hubiera tenido lugar. Era imposible. Además, ella y Nicolás Arata y María Fernanda Pampín, los tres saben el inmenso trabajo que tuvieron que hacer todos, ¿no es cierto? Pero Sabrina, que era la que primero tenía que manejar toda la baraunda de cosas, artículos míos, papers, partes de mi tesis doctoral, a lo largo de 50 años. Y además seleccionarlo. Y además cada vez que seleccionábamos nos quedábamos con 1.300, 1.400 páginas, lo cual hacía impublicable eso, un verdadero mamotreto, como dijo Raúl, acá también se hizo la expresión. Bueno, finalmente
viendo, conversando entre Nico, María Fernanda y Sabrina, hicieron un trabajo formidable, una selección final, y la verdad que quedó hermosa el conjunto, ¿verdad? Por supuesto hay muchas otras cosas más que tenemos ahí, que están en la biblioteca virtual de Claxo, pero ellos hicieron una selección acá realmente extraordinaria. Así que mi agradecimiento. Y por supuesto, el agradecimiento institucional a Claxo, a la secretaria Karina Bettiani y a la gente del Centro Cultural de la Cooperación, a su director Juan Carlos Junio, porque asumieron esta empresa. La verdad que tendría que agradecer a tantísima gente, aquellos que escribieron, bueno, felicitándome, presentándome ante el público, lo hicieron con una generosidad, un cariño enorme. Y yo lo que he hecho ahí, me parece que tal vez lo que puede ser el legado más interesante de este libro es tratar de ver cómo fue que se fue construyendo un intelectual que no nació chavista, ni marxista, leninista, ni nada de eso, ¿verdad? Y que se crió en un ambiente profundamente católico y practicante. Mi familia, digamos, fundamentalmente del norte de Italia, la parte del sur, digamos, siempre fue postergada, ¿verdad? Mi madre era siciliana, mi padre era veneciano, entonces, pero bueno, en mi casa también, como en Italia, la hegemonía era del norte, y era la hegemonía veneciana, ¿verdad? Que son muy católicos, practicantes, tremendos. Y como yo, además, formado en la tradición de las ciencias sociales norteamericanas, porque eso era lo que nos enseñaban a todos nosotros cuando yo empecé a estudiar sociología. En los años 60, estudiar sociología era leer a Talcott Parsons, a Robert Merton, en el mejor de los casos a Pittering, Sorokin, digamos, y luego aparece Ray Mills, así como un relámpago que nos deja a todos flasheados, como diríamos, ¿qué pasó? ¿Cuál es esta discusión sobre la gran teoría y el empirismo abstracto? Ray Mills me lo hubiera merecido, yo pensé, pero no podía alargar más el libro, un papel muy importante en ese despertar de mi conciencia. Pero creo que el libro, quien lo lea con cuidado, desde el primer trabajito, ¿verdad? Cronológicamente hablando, no tal como está presentado en el libro, porque el libro comienza con ese mi trayecto, mi camino hacia Marx. Pero el primero, que es del año 1969, yo tenía 26 años ahí. Era prácticamente mi primer trabajo publicado, y en donde se veía que yo tenía como una intuición. Tenía el corazón del lado correcto, del lado de los pueblos, del lado de los dominados por el imperialismo, un sentimiento realmente de reactivo muy fuerte en contra de eso que yo veía como la prepotencia de Estados Unidos en nuestra América Latina, etcétera, pero no tenían los instrumentales, digamos, y cómo me parece que los jóvenes que puedan leer este libro pueden darse cuenta de que, bueno, que uno puede ir construyendo esa caja de herramientas, que el marxismo es un aporte fundamental. Yo no digo que sea el único, ¿verdad? No soy tan cerrado en ese sentido. Creo que hay otras tradiciones teóricas hoy, ¿verdad? Hoy, no hace 50, 60 años, ¿verdad? Pero hoy hay otras tradiciones teóricas que convergen, que son muy importantes para la lucha emancipatoria, todo este ecologismo radical, el ecologismo anticapitalista, porque, como dijo muy bien Chico Méndez en Brasil, pobre que lo asesinaron, Chico Méndez dijo, el ecologismo sin una lucha anticapitalista es apenas jardinería, ¿no es cierto? Y mucho de lo que parece hoy como ecologismo o como anti-extractivismo, en el fondo son formas más o menos sofisticadas de jardinería. Y bueno, yo no quiero eso, pero bueno, esa tradición de lo mejor del ecologismo radical, del feminismo radical, son tradiciones importantísimas que convergen y que yo en alguna medida he tratado, no he tenido éxito en todas, pero de ir incorporándolas a mi acervo, a esa caja de herramientas que es tan importante, y además poner todo eso, que me parece que es significativo, poner en relación a la historia de América Latina. Porque si hay algo que sale muy claro cuando yo miraba todos esos textos, es como yo estaba reflejando lo que estaba pasando. Es decir, cuando yo escribo sobre ese primer trabajo de clases populares, yo lo escribo en el Chile un año antes de que gane Salvador Allende, y yo me sentía como transportado por esa marea popular, esa irrupción plebeya, ¿no es cierto?, tan fuerte que estaba experimentando Chile y que llevaría finalmente a Allende a la presidencia. Y luego, digamos, bueno, el exilio, el primer exilio fue en Chile, saliendo de la dictadura militar de Argentina en el año 66, pero luego, digamos, entre la imposibilidad de volver a Chile, porque mi casa fue arrasada, mis libros quemados, mis propiedades todas destruidas, ¿verdad?, propiedades
muebles, no tenían casa, no tenían nada. Y bueno, mi tesis doctoral en Harvard es un poco una tentativa de volver a entender en un cuadro más amplio por qué en América Latina hay tantísimos problemas para construir un orden democrático y por qué la crisis de la dominación oligárquica no dio lugar después a la constitución de una sólida democracia burguesa, que es una tarea que está pendiente hasta el día de hoy y que recorre los 50 años de ese libro y que prácticamente habla claramente de una situación de una cierta incomodidad. Creo que ahí también aparece una cita que yo hago en el artículo sobre los intelectuales públicos, la cita de Edward Said, el gran intelectual palestino, cuando decía que él se sentía muy incómodo en la universidad. A mí me pasaba lo mismo, ¿verdad? Yo sentía que estaba un poco nadando a contracorriente cuando escuchaba esas grandes discusiones, ¿verdad? En los años 80, hablando de la transición a la democracia, de cómo el modelo democrático de España finalmente se impondría en América Latina, como eso sería, digamos, el patrón que seguiríamos nosotros. Bueno, y yo decía, pero yo no veo cómo. Además, la transición española, para mí, ya en ese momento, en los años 80, era una transición incompleta, con una monarquía, con todo el aparato institucional del Estado, de la judicatura, en manos del franquismo, del neofranquismo, y de ahí la necesidad de repensar un poco a contracorriente. Bueno, pues eso fue lo que traté de hacer en ese libro, ¿verdad? En ese capítulo en especial, pero que refleja el espíritu de toda mi obra. O sea, pensar críticamente en un momento como esto, en donde América Latina se encuentra ante una encrucijada histórica, lo dijo Telma claramente por lo que está pasando en Estados Unidos, y bueno, y espero que efectivamente el libro sea un compañero de viaje que nos ayude a avanzar en la construcción de esta patria grande en la segunda y definitiva independencia. Y bueno, un abrazo muy grande al pueblo, a todas mis amigas y amigos venezolanos que están luchando heroicamente contra un bloqueo criminal, ¿verdad? A Nicolás y a Raúl, que han sido tan amables en todo esto, y por supuesto a Telma, su comentario, y Sabrina González, que hizo una introducción extraordinaria, realmente que tiene más méritos que el libro, digo, realmente escrita con una pluma que es envidiable. Así que bueno, nada más, gracias, y bueno, ya espero que si el virus nos deja en paz, probablemente el año que viene podamos en persona ir a tener alguna presentación de ese libro allá en Caracas. Gracias y nada más. Muchísimas gracias a vos, Atilio, por ponernos a leer, por ponernos a pensar y por enseñarnos también que hay otras formas de ser intelectual, de ejercer el oficio del intelectual en un diálogo con otros, con otras, un diálogo horizontal, un diálogo que, bueno, y que parte del reconocimiento de esos otros saberes. El libro lo mostrábamos hace un rato, está en físico, pero también acá abajo permanentemente está pasando un banner que nos recuerda que lo pueden descargar de manera completamente gratuita de la página de Claxo, como lo han hecho ya miles de lectores, lectoras en toda nuestra América. Y bueno, también por supuesto circularlo, compartirlo, leerlo, discutirlo y bueno, nada, y que continúe el viaje de este gran navegante y que, bueno, nos lleve a nosotros también, ¿no? A viajar junto con él. Un abrazo enorme a todos, a todas. De nuevo, un saludo de parte de todo el equipo de Claxo, de Karina Batiani, la secretaria ejecutiva, de todo el equipo que conforma la Secretaría Ejecutiva de Claxo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.